capítulo 12, verso 23. Lo vamos a leer en el nombre poderoso del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconociendo que ese nombre es Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice Juan 12, verso 23 y verso 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo una vez más. Póngale toda su atención, póngale corazón a esto, porque este mensaje es para su alma. Y dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oiga cómo el Señor habla de caer a tierra y morir. Me impresiona porque el Señor nos habla también en parábola en este verso 24. Y Él habla, oiga esto, de caer a tierra y morir, y que en caso contrario, oiga bien, puede quedarse solo aquel que no cae a tierra y muere. Vea qué tremendo es esto. Vea qué tremendo es que es necesario caer a tierra y morir. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese de que yo tenía un tío, mis hermanos, que él tenía un carácter bien pesado. Un carácter pero pronunciadamente fuerte. Él había sido militar y tenía una personalidad muy fuerte. Pero esa personalidad, hermano, oiga esto, él no la abandonaba. Y por esa personalidad a la cual él no quería morir, no quería caer a tierra. Eso de caer a tierra es humillarse. Diga conmigo, humillarse. Eso de caer a tierra, hermano, es de doblegarse delante de Dios. Nos habla de humildad. Pero fíjese de que perdió su familia y se quedó solo. Y cuando vemos en este pasaje nos podemos dar cuenta cómo el Señor nos habla a nosotros de que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Fíjese de que el Señor nos está hablando en forma parabólica, pero nosotros tenemos que entender que Dios nos está haciendo un llamado a caer a tierra, humillarnos, hermano, pero morir al viejo hombre, la vieja mujer. Tremendo esto. Hoy en una reunión de pastores, mientras orábamos, fuimos invitados todos a hincarnos, a doblegarnos, hermano, delante de Dios. Y ahí estábamos postrados, buscando el rostro de Dios. Y eso nos habla, hermano, de la humildad que cada hombre y mujer de Dios debe de tener delante de Él. Pero aquí dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dios nos ve como granos de trigo. Y a mí me impresiona que Dios nos ve como semillas, pero cuando nosotros nacimos, primero hubo la siembra de un esperma. Esperma es también espora, es semilla. Antes de ser formados en el vientre de nuestras madres, nosotros fuimos semillas. Oiga bien, que estábamos en los lomos de nuestros padres, pero fuimos depositados en buena tierra, una tierra biológica que Dios diseñó para que nosotros pudiésemos también nacer como una semilla que da fruto para esta vida. ¿Está conmigo? Yo quisiera que usted pusiera toda su atención, porque hoy el Señor
nos hace un llamado, pero importante, hermano, porque aquí en las Escrituras podemos darnos cuenta que el cristiano es simbolizado por medio del trigo. Pero también la Biblia habla que los falsos cristianos son simbolizados con la cizaña, que también empieza como una semilla. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesús declarando que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero que si muere lleva mucho fruto, nos está hablando de un cambio tan profundo que es parecido a morir, pero en este caso es una muerte de la parte exterior de la semilla. Y emerge de nuevo un fruto, pero un fruto espiritual de parte de Dios. Fíjese de que el Señor nos habla de morir. Diga conmigo, tenemos que morir. No le gusta mucho eso, ¿verdad? Algunos como que entre labios tenemos que morir, ¿verdad? Así como medio que no quieren decirlo. Pero el Señor nos habla que tenemos que morir. Cuando yo no era creyente, hermano, yo era una persona de alguna manera bien problemática. Y cuando yo llego a Cristo, tengo que ponerme de acuerdo con gente que de alguna forma nos habíamos enemistado. Y no es fácil, pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Uno de los que tuve que buscar para hacer la paz fue mi suegro. Yo lo había ofendido cuando yo no era cristiano. Y cuando yo llego a Cristo, lo busqué, y él es un hombre humilde. Y le hablé y recibió mis palabras. Y de alguna manera Dios permitió que la comunión se activara nuevamente, pero había que morir primero. Y el ser humano es bien orgulloso, el ser humano es altivo, el ser humano es caprichoso. Pero esas solamente son muestras de que no hemos muerto a la antigua criatura que teníamos antes de conocer a Cristo. Y a mí me llama la atención que el Señor Jesús también dijo que el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, que tenemos que morir, hermanos, si no nos salvamos. Yo sé que este mensaje tal vez no es muy impactante para los deseos humanos, pero sé que Dios quería que lo predicara esta noche. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos hace un llamado a morir. Hay gente que no ha muerto a sus propios deseos. Yo le voy a poner, por ejemplo, mi vida, que en algún momento yo he querido hasta abandonar la iglesia porque he visto cómo la gente a Dios le da la espalda. Pero he tenido que morir a mí mismo y seguir adelante dando el fruto de perseverancia, dando el fruto de fe, el fruto de una visión en Dios y de una paciencia en Dios. Entonces tenemos que aprender, hermanos, que Dios nos llama. Pero nos llama, hermanos, a dar frutos de justicia. ¿Está conmigo? Pero vea qué tremendo es que el Señor dice eso. Y fíjense de que en las Escrituras nosotros podemos ver hombres que para que sucedieran cosas extraordinarias, primero tuvieron que morir ellos. Y así, dando un brochazo por las vidas de algunos de ellos, le voy a mencionar a Eliseo. Eliseo fue un hombre que él murió, y cuando estaba en el sepulcro traían otro hombre que había muerto, y aquellos hombres lo dejaron caer a aquel nuevo difunto, y aquel cuerpo tocó el cuerpo de Eliseo y revivió. O sea que Dios hizo un milagro con Eliseo, con el cuerpo de Eliseo, cuando Eliseo había muerto ya. Oiga eso. Pero para que ese milagro sucediera, Eliseo tenía primero que haber muerto. La Biblia también nos habla de Lázaro, que él murió y pudo escuchar la voz de Cristo desde el sepulcro cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Significa que muchas veces no oímos cuando Dios nos está hablando porque no hemos muerto a nuestros propios deseos. Y creemos que es el hombre, creemos que es doctrina de hombres, creemos que es algo que nos están tirando a nosotros, porque eso pasa. Yo lo he visto muchas veces, gente que dice: usted por mí lo dice. Claro, lo digo por usted si el Señor me puso a predicarle a usted. Ahora, el asunto es
que Lázaro tuvo que morir para poder escuchar la voz de Dios. También la Biblia habla de José, que fue el único que no murmuró cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, porque iba muerto. Él antes de morir le dijo a los hijos de Israel, oiga esto, que no fueran a dejar sus huesos allá en Egipto. Entonces cuando ellos salen y van a la tierra prometida, lo llevan, y fue el único que no murmuró porque iba muerto. Hoy por hoy vemos gente que murmura porque no han muerto, oiga esto, a su vieja criatura, no han muerto a aquella vieja naturaleza que es en contra de la voluntad del Señor. Abel es otro. Fíjese de que la Biblia dice que aunque Abel ya está muerto, dice la Biblia, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Dice en Hebreos 11:4 en la versión del lenguaje sencillo. Es decir que ya muerto, Dios nos pone como maestro a Abel. Entonces ahí emerge ese fruto magisterial de parte de Dios, pero cuando él muere, Pablo, usted sabe que él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo fue usado por Dios grandemente. La Biblia dice que él fue al tercer cielo donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Pero primero tenía que morir. Y él lo declaró, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces nosotros admiramos los bíblicos. Admiramos esos hombres que están ahí y que Dios hizo cosas maravillosas con ellos, pero tuvieron que morir primero para ver la mano de Dios en sus vidas manifestarse. Aunque no diga amén, hermano, porque si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, usted tiene que morir primero. Fíjese de que estos hombres eran semillas de trigo que cayeron a tierra, murieron y se manifestó el fruto. El éxito de una semilla es poder llegar a convertirse en un fruto, no quedarse solamente como semilla. Ese no es éxito para una semilla, quedarse solamente así. Tiene que caer en tierra para que esas propiedades de la tierra que Dios dejó ahí como un diseño biológico también, le alimenten y pueda emerger aquel diseño que Dios puso en la semilla. A mí siempre me ha impresionado cómo una semilla contiene una tecnología divina. Porque dentro de una semilla hay estructuras tremendas, pero hay microscópicamente, o algunos ahora le llaman nanotecnología a la tecnología microscópica. Dios ya tenía nanotecnología, hermano, porque está metida ahí en cada semilla. Dios es el diseñador de diseñadores. Ahora, qué tremendo es que hay un proceso donde la semilla tiene que ser enterrada y luego esperar que se desarrolle en ella el propósito creativo de Dios. Aún dice la Biblia, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Y es ahí donde muchos se desesperan y no llegan al momento de la manifestación del fruto porque no tienen paciencia. Y la palabra dice, si el grano de trigo no cae en tierra, número uno, primero caer a tierra, es humillación. Número dos, morir. Y si eso no ocurre, dice Jesucristo, que el grano de trigo queda solo. ¿A cuánto le gustaría quedar solos? Hermano, si alguien queda solo en una isla, se vuelve loco. Porque no tiene alguien con quien desarrollar esas características de comunicación, comunión, de unidad, sinergia que Dios nos ha puesto a cada uno. Esto es tremendo. Pero cuando el creyente, hermano, se entrega a Dios, la primera señal es que se humilla. Pero si no se humilla, la señal, hermano, es que se mantiene solo. Usted ha visto gente, hermano, de que no se quiere congregar, es precisamente porque sus vidas no se han humillado delante de Dios. Están solos. Cuando el enemigo los ataca, no hay quien ore por ellos. Cuando tiene una necesidad de guerrear, están solos. ¿Por qué? Porque quedaron solos, porque no cayeron a tierra y no murieron a su vieja criatura. Cuando usted mira
cómo los animales están en la selva. Hay videos que logran mostrar cómo los cazadores, los animales que son cazadores, ya por naturaleza, ellos esperan que los animalitos más débiles queden atrás solos, o queden a un lado, o que se separen del grupo para atacar. No atacan al grupo completo, porque es una estrategia, hermano, también de cacería, y el enemigo la conoce. Dios comparó a Satanás con animales, lo comparó con escorpiones, lo comparó con serpientes, los comparó aún con toros, los comparó con animales, hermano, oiga esto, con aves de rapiña, y todos esos animales esperan que su presa esté sola para poderla destruir. Pero en el mensaje y con el ángulo de lo que el Señor nos habla de la semilla, también nosotros podemos quedar solos si el Señor no nos ve caer a tierra, morir y dar fruto. Es tremendo. Fíjese que el tío del que yo le hablo, él murió por misericordia de Dios, le dio por ir a visitar a una hija en la montaña. Él vivía solo en una casa grande, una casa con 3 cuartos, una casa muy bonita, hermano, linda la casa, pero él cocinaba, él pasaba solo, hermano, todo el tiempo. Él ya era un señor de más de 70 años cuando muere. Si él no va a visitar a una hija, y lo que le pasó en su corazón le pasa dentro de su casa, nosotros nos hubiésemos dado cuenta a saber al cuánto tiempo, porque él no hubiese llegado a visitarnos, hubiéramos dicho, no ha venido. Y al ir a buscarlo nos hubiéramos dado cuenta que tenía tal vez días de estar muerto. Por misericordia de Dios fue a visitar una hija, allá le dio un infarto, murió, y nos pudimos dar cuenta. Pero él estaba solo, hermano, porque él no quería morir a esa manera de ser, no se quería humillar. Entonces la gente lo abandonaba. Entonces usted y yo, hermano, necesitamos morir para no quedar solos. ¿Está conmigo? No, esto no se trata de que vamos a ir a agarrar una pistola, ¿verdad? Se trata, hermano, de que Dios quiere que vivamos espiritualmente, pero muriendo al pecado, muriendo a las obras de la carne. Fíjese de que muchos están fascinados con ser semillas, pero hay algo más. No termina ahí el propósito de la semilla. Mire, de que la gente a veces no sabe de que si entran en ese proceso se convertirán en un precioso fruto. Cuando una semilla llega a dar fruto, esta produce muchas semillas más, y esto nos habla de multiplicación. Esto es tremendo. El fruto de un cristiano se ve por la multiplicación también. Yo me gozo, hermano, de cuando yo voy a predicar a estadios, gimnasios o colegios, aún iglesias, hermano, yo veo cómo la gente pasa al frente, cómo la gente recibe a Cristo, cómo esta semilla que cayó a tierra y murió, cuando Dios usa el fruto de justicia que Él ha hecho crecer en la vida de uno, cómo la gente, hermano, también llega a Cristo por medio de escuchar un testimonio y el Espíritu Santo confirmando en los corazones. ¿Sabe qué? Esos son frutos también de multiplicación. La palabra declara: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nadie puede decir que es discípulo de Jesús si no está dando mucho fruto. Si no está dando mucho fruto, no puede decir que se es discípulo de Cristo. Se puede ser parte de una iglesia, se puede ser parte, oiga esto, de una denominación, aún de un grupo de cristianos afiliados de una asociación, pero si no hay fruto, no se puede ser discípulo de Cristo. Él lo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No hay discípulos verdaderos sin frutos. No hay discípulos verdaderos que no hayan muerto por haber caído en tierra humillándose delante de Dios. Aun cuando tenemos que perdonar o pedir perdón, primero lo que hay que hacer es humillarse. Ahí está cayendo a tierra uno. Esto es tremendo. Ahora, ¿cómo es la muerte de la semilla? Vamos a verlo en Colosenses capítulo 3, verso 5. Porque Dios nos habla de que la semilla debe de morir.
pero también nos enseña cómo es que se hace para que muera después de que cayó a tierra. Colosenses capítulo 3, verso 5, vamos a leerlo al verso 10. Y fíjese que arranca este pasaje diciendo: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahí va muriendo la semilla, mi amado y mi amada hermana. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si dice palabras deshonestas de vuestra boca, es porque hay palabras deshonestas del corazón que aún no se ven en la boca. Esto es tremendo. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un listado de frutos, pero frutos malos. Pero hay que hacerlos morir. Hay que hacerlos morir. Qué tremendo es que Dios nos prueba. A veces permite que nos ofendan para que nosotros pongamos en práctica el perdón, pongamos en práctica hacer morir los malos deseos. Porque no me vaya a decir que cuando alguien le ofende, usted tiene cosas bonitas en su corazón de esa persona. Cuando a alguien lo ofende, hermano, como que la mente empieza a trabajar, el corazón empieza a trabajar con malos deseos. Y aquí está en este listado los malos deseos. Pero cuando nosotros caemos a tierra y morimos, hacemos que eso muera. Pero la gente no quiere morir a esto. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que es un listado de frutos negativos. Muchos no quieren dar el fruto agradable a Dios y están dando estos frutos. Y el que no da el fruto agradable a Dios, la Biblia tiene una profecía, hermano. Vea, que declara que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es una profecía, no es una poesía. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Usted puede dar fruto malo, yo puedo dar fruto malo, pero si no damos el fruto bueno, entonces seremos cortados, hermano, y que Dios nos libre, porque ese fuego en otras partes se logra ver que es fuego eterno. No es un fuego temporal, no es un fuego para intimidar, no son palabras decorativas, es una profecía que está ahí en la Escritura. Fíjese de que en Gálatas capítulo 5, corra con su Biblia porque aquí aparece también un listado. Gálatas 5, 19 en adelante. Y cuando yo leía, me impresionó que al inicio habla que manifiestas son las obras de la carne. Y Dios me mostraba que aquí habla de manifestación porque es la manifestación del viejo hombre, el que no ha muerto. ¿Por qué no dice solamente las obras de la carne son tal, tal, tal y tal? No, inicia diciendo en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso disensiones es divisiones también. Herejías. Herejías es alguien que quiere contradecir la verdad de la palabra de Dios y lo hace con comentarios humanos que parecen verdaderos, pero que al final no están dentro de la palabra de Dios. Esos son herejías y son frutos malos también. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vea qué lindo. No hay ley, hermano, que acuse al que está dando estos frutos del Espíritu Santo. Y vea que dice el fruto. Entonces, el Señor quiere que las semillas caigan a tierra, mueran y den fruto. Pero hay gente, hermano, de que la apariencia es nada más. Pero su vida, hermano, no están dando frutos de justicia. Se ven, se manifiestan los frutos o obras de la carne. Y el que está así, hermano, perdone, pero no va a ver la luz. Y hay gente que es caprichosa, no quiere dar el fruto de justicia. Y dice la palabra del Señor, hermano, que hay un fuego eterno. Y hay gente que es tremendamente obstinada, como aquel que se cuenta que probablemente sea una ilustración, pero se dice que le dijo la maestra al estudiante, Jorgito, sentate. Y no se quería sentar. Sentate, Jorgito. Y vino la maestra, lo sentó, porque no se quería sentar. Cuando Jorgito llega a la casa, le dice la mamá, mamá, la profesora me sentó a la fuerza. ¿Y qué hiciste, Jorgito? Le dice la mamá. Mire, mamá, ella me sentó, pero yo por dentro estaba parado. Era obstinado el Jorgito. Entonces, mis amados, ¿cómo estamos viviendo con obstinación? Y déjeme decirle que la rebelión, la obstinación, dice la Biblia, no lo digo yo, es como pecado de adivinación. Es decir, que cuando nos obstinamos delante de Dios, caprichosos, hermano, Dios nos mira como si estuviéramos obrando como brujos. Que Dios nos libre, hermano. Qué tremendo es eso, pero la Biblia lo muestra, que es como pecado de adivinación, la obstinación, la rebeldía. Y eso es simplemente no querer dar el fruto que a Dios le agrada. Fíjense de que, aún dice la Biblia, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo tengo subrayado aquí donde dice que batallan contra el alma. O sea de que si usted no renuncia a los deseos carnales, su alma va a pagar el precio. Y yo le voy a confesar que yo dispuesto a pagar con mi alma no estoy, hermano. Porque mi alma es mi propia existencia. Su alma es el verdadero usted. El cuerpo que nosotros podemos ver, ¿sabe qué es? Es la cáscara de la semilla, pero adentro está quien va a dar fruto bueno o fruto malo. Esto es tremendo. Diariamente vemos semillas que andan por ahí que no quieren morir a sus deseos y se les olvida que Dios los diseñó para que de ellos emerja el precioso fruto. Corra a Gálatas capítulo 6. Porque me impresionó que antes de hablar de siembra para la carne y de siembra para el espíritu, fíjese de que está aquel famoso pasaje que a veces nosotros lo pronunciamos individualmente. Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y después de hablar, hermano, oiga esto, de que Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, seguidamente empieza a mencionar las dos siembras que pueden haber, la positiva y la negativa, pero inicia con la siembra de la carne, cuando dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Oiga, esa es la siembra negativa. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará
vida eterna. Es mejor sembrar para el Espíritu. Le voy a contar un testimonio. Una hermana que se congregó hace años aquí con nosotros. Yo no le daba el saludo, mi hermano. Y yo sabía que no era agradable al Señor. Pero un día de estos estaba yo alabando al Señor, aquí mismo, aquí en el templo. Y mientras alababa al Señor, el Espíritu Santo me estaba redarguyendo, hermano. No podía yo resistirme a esa obra del Espíritu Santo en mi vida. Al siguiente día, hermano, me fui, le visité, hablé con ella y pude morir a mí mismo, porque para ir tuve que morir primero. Morir al capricho, morir al orgullo, morir a todo aquello que uno a veces no quiere morir. Me redarguyó el Señor y lo hice. Entonces, ahí es donde morimos realmente. ¿Cuántas amistades se pierden, hermanos, por no morir a la carne, no morir a la mala semilla? No morir, hermanos, nos deja solos. ¿A cuánto les gustaría estar solos? ¿Sabían ustedes que cuando la gente está sola, empieza a deteriorarse su cerebro porque no tiene con quién hablar? ¿Está conmigo? Vea qué tremendo y delicado es quedar solo, que si uno, hermano, no tiene con quién conversar, el cerebro empieza a destruirse a sí mismo porque no tiene con quién desarrollar aquella habilidad que Dios puso. Dios no nos creó para estar solos, por eso Él nos llama a morir. Pero primero hay que caer a tierra, hay que humillarnos delante del Señor. Si prestamos atención, hermano, sembrar para la carne, dice acá, oiga bien, se puede sembrar para la carne. Si la semilla, hermano, no cae a tierra, entonces va a estar sembrando para la carne. Este asunto está conectado con el tema de poder dar frutos agradables a Dios. Esto de morir a la carne, hermano, es delicado. Si usted no muere, mire, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso dijo antes de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en la cruz, cuando uno está crucificado, hermano, están clavadas las manos. No puede tocar lo que no le pertenece. Están clavados los pies. No puede caminar por donde Dios no quiere que se camine. No se puede mover de la cruz. Entonces, si usted está juntamente con Cristo crucificado, entonces usted juntamente con Cristo será resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme a Mateo capítulo 13, verso 27. Me estoy acercando al final del mensaje. Y lo vamos a leer hasta el verso 30, porque aquí el Señor nos habla de la semilla de trigo y la semilla de cizaña. Y esto es delicado, porque en medio de nosotros muchas veces se da esto de que no todos somos de un mismo fruto. La cizaña también da harina, pero la harina de la cizaña es venenosa, pero da harina. Pero la harina del trigo es harina que alimenta. Entonces, Mateo 13, del 27 al 30, dice la Escritura: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Verso 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No cierre su Biblia. Es decir, que el trigo llega a tener un porte como el de la cizaña. Es decir, que el que es buena semilla y buen fruto llega a parecer algo negativo. Es decir, hermano, de que si usted es de Dios,
no actúe como si fuera del mundo. Si usted es semilla de trigo, no actúe como semilla de cizaña. Porque si no, hermano, lo pueden confundir los ángeles y lo pueden arrancar juntamente con el fruto malo que lleva la cizaña. Esto es delicadísimo, mi hermano. Y dice el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? Hoy el Señor nos hace un llamado. Nos hace un llamado a vivir como a Dios le agrada. Le voy a pedir que se ponga de pie para que podamos orar. Y yo tengo en mi corazón invitarle en esta noche a que podamos humillarnos delante de Dios. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Y después de estar de pie orando, vamos a caer a tierra y nos vamos a arrodillar delante de Dios, no delante de los hombres. Pónganse todos de pie, los que están atrás también. Ustedes también. Pónganse de pie, muchachos. Porque hoy vamos a orar y después de estar en pie, orando, vamos a hincarnos delante de la presencia del Señor, humillándonos delante de Él. Porque el Señor nos hace el llamado. Y si no podemos hoy arrodillarnos delante de la presencia del Señor, significa que entonces estamos a punto de quedarnos solos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendito Creador, aquí estamos de pie delante de ti, Señor. Sin embargo, queriendo humillarnos delante de tu presencia, porque tú has dicho que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y nosotros no queremos quedar solos. No queremos perder tu presencia. No queremos perder nuestras familias. No queremos perder nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo. No queremos perder la bendición de tener con quien contar allá en los cielos y acá en la tierra. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, como una señal, hoy nos arrodillamos no delante de los hombres, sino delante de ti. Yo le invito, mi amado hermano y mi amada hermana, que se doble sus rodillas delante del Señor y pueda decirle al Señor, aquí estoy. Nadie juzgue al hermano o a la hermana. Es el Señor el que está viendo. Porque si no podemos ser fieles en lo poco, no podremos ser fieles en lo mucho. Padre, aquí estamos delante de ti, humillándonos delante de ti, Señor, mostrando la señal con nuestro cuerpo que queremos humillarnos delante de ti, Señor amado. Perdona el orgullo, perdona, Señor, la obstinación que hemos tenido. En el nombre poderoso de Jesús. Perdona, Padre eterno, lo que hemos hecho, Señor, delante de ti. Perdónanos porque no nos hemos humillado, Señor, y hemos sido soberbios, hemos sido contenciosos, hemos sido carnudos, Padre, cuando eso conlleva muerte. En el nombre poderoso de Cristo, aquí estamos pidiéndote perdón, Señor. También, Señor, en nuestra alma queremos caer a tierra
y humillarnos delante de ti, Señor. No delante de los hombres, delante de ti. Te damos gracias, Padre, por hablarnos de esta noche. Porque tú has dicho que el que se humilla, tú lo exaltas. Pero que el que se exalta, tú lo humillas. Nos humillamos delante de ti. Y ayúdanos, Padre, a ser humildes con los que nos rodean. Humildes con nuestra familia. Humildes con los vecinos. Humildes con los hermanos de la congregación. Humildes delante de ti, Señor. Porque no queremos quedar solos. No queremos perderte. No queremos perder los que has puesto cerca de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, Eterno. Perdónanos. Queremos estar en tu granero. Queremos estar, Señor, en tu granero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.